versículos 1 y 2. La semana pasada estuvimos hablando de la Biblia, este libro, ¿sí? Este libro que Dios nos ha revelado para que tú y yo aprendamos a vivir como es digno del Señor vivir, ¿sí? Cuando tú y yo nacimos a este mundo, desafortunadamente debido al pecado de Adán y Eva allá en el jardín del Edén, nosotros nacimos con un mal, y ese mal se llama pecado. Dios es justo y no va a inculpar a ningún bebé que nace y muere antes de saber la diferencia entre el bien y el mal. Y tú y yo, ¿quién tiene aquí menos de 6 meses? Nadie, ¿va? Nadie tenemos menos de 6 meses. Tú y yo, todos los que estamos aquí, hemos llegado al conocimiento del bien y el mal. Y según lo que podemos ver en cuanto a lo que estudiando la vida del ser humano, llegamos tú y yo a conocer el bien y el mal más o menos como entre los 5, 6 años, más o menos, 7 años. Y todos nosotros decidimos hacer el mal. O sea que lo que estaba allá dentro de nosotros, de acuerdo al pecado original, brotó y dio fruto, y el fruto fue el pecado en nosotros, y ese pecado nos trajo otro fruto que nos dice Romanos, es la muerte. O sea que nosotros morimos. ¿Y cuántos de ustedes han muerto? Tú vas a decir, yo no he muerto, ¿qué te pasa? Aquí estoy vivito y coleando, ¿verdad? Pero todos hemos muerto, estamos como Adán, como Eva en el jardín, que tomó el fruto y comió y dijo, no morirás, dijo Satanás. Pero su entendimiento fue abierto, se dieron cuenta que estaban desnudos y se dieron cuenta que en la presencia de Dios cuando se paseaba por el jardín ahora no eran dignos de estar en la presencia de Dios y todas esas cosas. La palabra de Dios nos abre el entendimiento para que tú y yo podamos caminar como es digno del Señor, siguiendo al Señor Jesús rectamente con el poder y la guía del Espíritu Santo. Eso es lo que estuvimos viendo la semana pasada, la Biblia. ¿Qué tanto nos ayuda a nosotros en nuestras vidas? ¿Qué tanto nos ayuda en su totalidad, extensamente de principio a fin? A nuestras familias, a nuestras esposas, esposos, a nuestros amigos, la sociedad con quien nosotros compartimos la palabra de Dios. Y entre más estudiamos la palabra de Dios, más profundo nos metemos en lo que Dios es. Entre más profundo te metes con Dios, más responsabilidad tienes para ir y comunicar el mensaje de salvación de Cristo Jesús. ¿Cuántos tienen a Jesucristo como su Salvador? No tienes opción. Tú puedes pensar que tienes opción y decir, no, es que yo soy tímido, es que a mí no se me queda nada en la cabeza, es que yo no puedo. Déjame decirte que tú no tienes opción. El decir que yo soy tímido, el decir que yo no tengo opción, el decir que yo no puedo, estás diciendo que el Espíritu Santo no tiene la capacidad para hacer su obra en ti. Y eso es mentira. Si tú lees la palabra de Dios, tú te vas a dar cuenta que el Espíritu Santo tiene la capacidad para darle vida a lo que ya está seco. Amén. Doble amén. Tú y yo somos seres inteligentes que Dios ha creado, somos seres dotados de sabiduría en el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo. Dotados de sabiduría en el Espíritu Santo. Porque nosotros podemos ver muchos hombres inteligentes y mujeres inteligentes sobre la faz de esta tierra que han sobresalido. Tienen doctorado tras doctorado tras doctorado. Pero eso no quiere decir que son más inteligentes que Dios. Pedro, Juan, Santiago, Bartolomé, Tomás, Matías, los apóstoles, ¿qué tanta educación tenían?
No tenían educación que ellos pudieran decir, mira mi título, este es mi doctorado en la teología, este es mi doctorado en la espiritualidad, no tenían esa clase de títulos. Ellos eran pescadores, ellos eran campesinos, ellos eran personas normales como tú y como yo, que somos albañiles, carpinteros, que somos personas que trabajamos en la obra. ¿Sabes qué los hacía diferentes a los fariseos, saduceos, escribas y todas esas personas que estaban encargados de llevar a cabo la administración de la palabra de Dios? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y lo mismo que Dios hizo con aquellas personas en aquel tiempo, Dios sigue haciendo personas como tú y como yo, que estamos dispuestas a rendir nuestras vidas a los pies de Cristo para que Él pueda ser enaltecido. Aquí, en esta persona. Y ahí, en cada una de esas personas. Pero para eso tú y yo tenemos que rendir nuestros derechos. Yo no tengo derechos, yo no tengo voluntad en Cristo Jesús. O sea que yo no puedo levantarme hoy por la mañana y decir, ¿qué haré? Hoy no tengo nada que hacer. Voy a ir aquí, voy a ir allá, voy a hacer esto, voy a hacer... No, Señor. Cuando yo acepté a Jesucristo como mi Salvador, yo rendí mi voluntad a Él. En otras palabras, yo le dije a Dios, ahora sí como el chavo, sin querer queriendo, yo voy a hacer tu voluntad. Dime qué es lo que yo tengo que hacer. Yo voy a decir tu voluntad. Dime qué es lo que yo voy a decir. Yo voy a ir a donde tú quieres que yo vaya, a donde tú quieres que vaya. ¿Y tú? Adivina qué dijiste. Dijiste lo mismo, porque Jesucristo es tu Salvador. ¿Sí? Y eso es lo que la palabra de Dios nos enseña de principio a fin. En este asunto, en cuanto al tema de hoy, en cuanto a la creación, nosotros tenemos serios problemas. Serios. O sea, cuando digo nosotros, estoy hablando de la iglesia. Tenemos serios problemas. ¿Vas a creer tú que habemos cristianos que somos evolucionistas? Es la cosa más ridícula que jamás he escuchado. Habemos cristianos que creemos en la creación de Dios, pero tenemos que añadirle algo más para que pueda ser real para mí. Y eso es lo que andamos predicando. Hemos escrito libros sobre eso, hemos escrito enseñanzas sobre eso, y lo que es todavía peor, las hemos regado como que es la verdad absoluta que Dios ha revelado. Tenemos serios problemas. Y Satanás se ha encargado de que hombres y mujeres como tú y como yo lo creamos. Nos convence. Tú y yo necesitamos tener mucho cuidado. Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2. Y en estos dos versículos nosotros podemos pasar el resto del año y no acabaríamos de aprender en lo que Dios nos dice en esas cuantas palabras. Porque dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dijo Joel que todas estas cosas que escuchamos de diferentes personas que tienen añadiduras aparte de la Biblia, son puras teorías. Y eso es lo que es. La teoría y la práctica son dos cosas diferentes. ¿Cuántos de ustedes han ido a su manual de herramientas, su manual de cómo hacer esto, su manual de cómo hacer aquello? Y tú vas siguiendo la instrucción paso por paso, por paso, por paso. Muchos hemos hecho eso, ¿va? Bueno, somos hispanos, yo creo que vamos al manual cuando ya no sabemos qué hacer. Pero encontramos que allí está la instrucción completa. Y cuando nosotros vamos paso por paso, nos damos cuenta que algunas de esas cosas meramente no son necesarias, porque pudimos haber avanzado mucho más sabiendo de qué se trata. ¿Sí?
Lo mismo es con la palabra de Dios. Si tú y yo nos sometemos a la palabra de Dios al 100%, ¿sabes qué es lo que va a hacer Dios? Dios te va a revelar su voluntad. Entre más tú vayas aprendiendo, más voluntad de Dios tú vas a saber, porque Él te la va a revelar. Dios no le va a dar toda su voluntad a una persona que no conoce de su palabra, porque es como tú y yo recibir $1,000,000. Nos volvemos locos y no sabemos qué hacer con ese $1,000,000. Y creo que esa es una de las razones por las que tenemos serios problemas con este asunto de la creación. Nosotros queremos saber a ciencia cierta de dónde venimos. Y como Dios no nos los revela, porque Dios no nos dice mucho. Este asunto de la creación es el capítulo 1 y el capítulo 2 de Génesis. Allí revela toda la creación, de todo lo que existe, visible e invisible, todo. Y está hablando del universo entero, en 2 capítulos. O sea que nos está dando un resumen de lo que Él creó en el principio. Dios creó todas estas cosas. Génesis capítulo 1 y 2 nos da esa información y ya es bastante breve. Nos dice que en el día 1 Dios hizo la luz. En el día 2 Él puso los espacios aéreos. En el día 3 la tierra seca y la vida vegetal. En el día 4 aparecieron el sol y la luna y las estrellas. En el día 5 la vida animal. En el día 6 la fecundidad de la vida animal y la creación del hombre, la corona de la creación. Estos capítulos presentan a un Dios creador todopoderoso, que a través de su palabra dio existencia a todo lo visible al igual que lo invisible, sentando así la base para la relación entre el creador y su creación. El creador y su creación. Tú y yo somos la creación de Dios y es necesario relacionarnos con nuestro creador. Y donde hemos nosotros escuchado un montón de mentiras es que tú y yo podemos relacionarnos con nuestro creador a nuestra manera. Tú y yo podemos relacionarnos con nuestro creador como nosotros vemos o podamos ver que es justo. Y eso no es así. He ahí la razón por la que Dios nos reveló su palabra de principio a fin. Que la semana pasada estuvimos viendo que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para nosotros poder emplear argumentos en contra de este tipo de cosas que nos quieren alejar de quién es Dios. Nos llevan a aprender todo lo que Dios quiere que tú y yo aprendamos para ser personas de bien, para ser cristianos que vamos a llevar el evangelio a todos lados. Nos ayudan para que tú y yo, los unos con los otros, nos podamos relacionar en gloria y honra para nuestro Señor Jesús. ¿Sí? Eso, y nos ayuda para todo eso. El tema central de la creación, el tema central de estos 2 capítulos es la creación divina de todo el universo, el establecimiento del orden y del mundo a la creación del mundo y la creación del ser humano como figura central. O sea que Dios creó todas las cosas y tú puedes ir leyendo cosa por cosa que Dios creó. Y el centro de todas estas cosas que Dios creó, ¿para quién son? ¿Para quién eran? Eran para nosotros. Era para nosotros, para ti y para mí. Para que tú y yo pudiésemos relacionarnos con Él y poder adorarle en espíritu y en verdad. Y tú dices, ¿que no eran para Dios? Sí, eran para Dios. Pero eran para nosotros, porque sin el sol, sin la luna y sin todo lo que Dios creó, tú y yo no pudiéramos existir en este planeta. La semana pasada te dije que si el mundo se ladea un poquito de su eje, tú y yo culminamos, tú y yo dejamos de existir.
Dios puso todo precisamente en su lugar para que tú y yo pudiésemos existir sobre la faz de esta tierra, llegarle a conocer, entablar una relación con Él y así poder llegar a la gloria. En Génesis capítulo 1, versículo 28 nos dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Al hombre le dio esta orden. No se la dio a los animales, no se la dio a las plantas, no se lo dio a los insectos, se lo dio al hombre para que señorease en toda la creación de Dios. Tú y yo somos administradores de la creación de Dios, lo cual quiere decir que tú y yo debemos estar cuidando lo que Dios ha depositado en nuestras manos, aparte del evangelio, aparte de nuestras vidas, aparte de la familia que nos ha dado. Necesitamos estar administrando la creación de Dios, no destruyéndola, no derrotándola, no echándola a la basura, sino que administrándola, porque es parte de quien tú y yo somos. Y miramos un montón de cosas que están sucediendo alrededor del mundo, porque no estamos administrando las cosas como debe de ser. Y tú y yo, al fin de los tiempos, seremos responsables por ello. Dios pedirá cuentas a cada uno de nosotros. Este asunto de la creación es un acto ordenado de Dios. El versículo 2 nos dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y donde quiero que nos enfoquemos es en el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Porque nosotros, en mi mente, el cuadro que yo me estoy pintando cuando oigo que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, es como que ¿alguna vez has ido al océano y te has metido al mar y ya no alcanzas a ver tierra? Ok, tú te vas y te metes y eso se mira como que una plana y como que se mueve poquito así. No alcanzas a ver tierra y se mira a veces como que sale un vaporcito. Se mira diferente, se mira que el agua se está evaporando. Y me imagino yo al leer eso es que el Espíritu de Dios es como un gran pájaro que está aleteando sobre la faz de las aguas, pegado como al vaporcito que está saliendo ahí. Pero no es así. Déjame tratar de ilustrar cuando el versículo dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Cuándo llegaste tú a conocer al Espíritu Santo de Dios? Cuando aceptaste a Jesucristo como tu Salvador. Podemos decir que cuando aceptaste a Jesucristo como tu Salvador, tu vida estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía por tu vida, aleteando sobre tu vida y en tu vida. ¿Qué está haciendo el Espíritu de Dios aleteando en tu vida y sobre tu vida? Está poniendo las cosas en orden. Está sacando lo que no debe estar ahí y está poniendo en tu corazón lo que debe estar ahí, lo que va a dar honra y gloria a Jehová, Dios de los ejércitos. El Espíritu se encarga de eso. El Espíritu ha sido puesto en nuestras vidas para darnos discernimiento, para darnos entendimiento, para darnos sabiduría, para llevarnos a conocer al Dios del universo. Y eso pone orden en nuestras vidas. No me vengas a decir que tú tienes años de conocer a Jesús y yo miro que tu vida es un desastre. No puede ser. La vida en Cristo es transformada. Transformada. Porque eso es lo que Dios vino a hacer con nosotros. Él vino a transformarnos. Él vino a transformarnos de una vida terrenal a una vida espiritual, o más bien de una vida carnal a una vida espiritual. El término un cristiano carnal no existe. Eso lo hemos inventado tú y yo para excusarnos de no hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Un cristiano carnal no existe. Los cristianos que verdaderamente seguimos a Jesucristo
Somos seres espirituales. Debemos andar en el poder del Espíritu. Y eso es lo que estaba haciendo el Espíritu Santo de Dios, moviéndose sobre la faz de las aguas, poniendo todas las cosas en su lugar. Y tú puedes ir leyendo en los días cuando Dios va creando, que todo esto comenzaba a tomar forma, que todo esto comenzaba a verse, así como lo que tú y yo vemos hoy en día. ¿Has visto un amanecer? Ay, qué tan lindo es. ¿Has visto un atardecer? Es lindo. ¿Has visto un mediodía? A nadie le gusta el mediodía, porque el sol está que quema, pero también es lindo. Es creación de Dios y son cosas que Dios puso en ese lugar. Dios, como creador omnipotente, en medio de todo esto, nos es revelado en esos dos versículos. ¿Y por qué se nos revela al Dios omnipotente? Lo que aprendimos hace 2 semanas. ¿Por qué nos damos cuenta que Dios es omnipotente? Tú y yo fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios y tenemos cierta creatividad. Nosotros podemos inventar, nosotros hemos hecho grandes cosas. Hemos creado un piano. En algún tiempo en la historia algún hombre tuvo la idea de crear un piano. En algún tiempo en la historia algún hombre tuvo la idea de crear una banca para poder sentarse y escuchar el mensaje. Edificios, aire acondicionado, o sea que grandes cosas. Según la historia hemos ido a la luna y hemos regresado. ¿Cómo creó Dios? Fíjate el versículo 3. ¿Cuáles son las primeras palabras del versículo 3? Y dijo Dios, perdón. Son las primeras palabras. Y dijo Dios. Y el versículo 6, luego dijo Dios. El versículo 9, dijo también Dios. El versículo 11, después dijo Dios. El versículo 14, dijo luego Dios. El versículo 20, dijo Dios. El versículo 24, luego dijo Dios. Entonces dijo Dios, el versículo 26. ¿Cómo creó Dios? Dijo. Él simplemente lo dijo y las cosas fueron hechas. Dios creó la luz, Dios puso el sol en su lugar, Dios puso la luna en su lugar. Dios con el solo decir separó las aguas de las aguas. Dios con solo decir puso la tierra en su lugar y que las aguas tuvieran sus límites. Eso es un Dios todopoderoso. No es cualquier cosa. No hay Dios como nuestro Dios. Porque Él solo dice las cosas y las cosas son hechas. Él creó todas las cosas con el poder de su palabra. Cada etapa de la creación ocurre por la palabra de Dios y únicamente por la palabra de Dios, lo cual enfatiza su poder y la suficiencia de su creación. El viernes que estábamos aquí hemos estado estudiando el versículo de Romanos 1, versículo 16. Y en el estudio de ese versículo nos dice que tú y yo alcanzamos la justificación porque hemos escuchado la palabra del Evangelio. O sea que somos hombres pecadores, hombres y mujeres pecadores, pero hemos alcanzado la justificación. ¿Por qué? ¿Y cómo? Si acaso, si seguimos pecando, cada rato la regamos. ¿Sabes por qué? Porque Dios dice. Porque Dios dice que la persona que viene a Cristo Jesús y le acepta como Salvador y se humilla en arrepentimiento y fe es justo. Pero tú y yo tenemos que creer. Y el creer nos va a ayudar a ser transformados a la imagen de Jesucristo, así como nos dicen en Corintios, que cada vez que tú y yo nos miramos en ese espejo, no vamos a ver al fulano de tal que somos. Cada vez que nos miramos en ese espejo vamos a ver a Jesucristo, porque en su palabra estamos caminando, en su palabra es que estamos viviendo, en su palabra es que estamos nosotros accionando en cada instante de nuestras vidas. En estos pasajes, en estos versículos, el 1 y el 2, también vemos el establecimiento de la naturaleza.
Nosotros a veces a la naturaleza la conocemos como la madre naturaleza. Y no es así. Es la naturaleza que Dios estableció. Dios separa la luz de las tinieblas, las aguas de las aguas, y aparece el suelo seco, establece la tierra, los animales y las plantas, preparando así el mundo para la vida. ¿No hay naturaleza? No hay vida. ¿Cuántos de ustedes se enfermaron en el 2021 ahí de COVID? Todos nos enfermamos, pero algunos más severos que otros. Algunos de nosotros fuimos a dar al hospital. ¿Y por qué fuimos a dar al hospital? ¿Quieres que te diga por qué? Porque no alcanzabas a respirar. No alcanzabas a respirar una sustancia que Dios creó, que tú no puedes ver y con la cual sin ella no puedes vivir. Y Dios dijo, el oxígeno, el aire va a ser parte de la naturaleza, lo cual todo ser viviente necesitamos para vivir. Cuando estábamos en este asunto, creo que fue el primer mensaje, yo te comenté y te di el ejemplo de mi perrito, que yo lo agarro y mi perro piensa que estoy jugando con él, lo agarro y le aprieto la nariz y mientras estamos jugando se deja, pero cuando lo empiezo a apretar y no puede respirar, comienza a pelear. ¿Sabes por qué? Porque quiere respirar. Dios estableció todas esas cosas. ¿Cuántos tienen hormiguitas allí en su yarda? Y que, estas hormigas son un fastidio. Se comen las plantas, se hacen montones de tierra por donde quiera y hacen un desastre. Y tú lo único que quieres hacer es ¿qué cosa? Culminarlas, matarlas, deshacerte de ellas. Pero si tú y yo no tuviésemos hormigas, tendríamos un montón de problemas. Porque son parte de la naturaleza que Dios estableció para que pudiésemos vivir como Dios manda que tú y yo vivamos. Dios estableció la naturaleza. La creación del hombre, la corona de la creación también nos es relatada en estos pasajes. En Génesis capítulo 2 versículo 7 nos dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. En este versículo quiero que nos enfoquemos en dos cosas. Quiero que nos enfoquemos en que Dios sopló y ser viviente, porque en el que Dios sopló tiene toda la importancia. Tiene toda la importancia. Este acto de Dios imparte la vida directa y personalmente a través del aliento. El aliento de Dios nos da vida. El término hebreo para aliento de vida, o más bien en el término original que es el hebreo, el aliento de vida se refiere a un elemento especial, espiritual y racional. Espiritual y racional. Cuando tú y yo nacimos, primerito nacimos de papá y mamá. Nosotros nacimos con espíritu, cuerpo y alma. ¿Sí? Cuando conocimos el pecado, nuestro espíritu humano murió. Porque conocimos el pecado, nuestro entendimiento fue abierto, supimos la diferencia entre el bien y el mal, y solamente quedó cuerpo y alma. Estamos incompletos. Estamos incompletos. Cuando llegamos al conocimiento de Cristo Jesús, Jesús resucitó nuestro espíritu humano, mandando a su Espíritu Santo a morar, a hacer morada en nosotros. Y ahí la razón por la cual la Escritura nos dice que en Cristo Jesús hemos resucitado a nueva vida. No dice que resucitaremos, eso es otra resurrección. Pero en la palabra de Dios nos dice que cuando llegamos al conocimiento de Cristo Jesús, tú y yo hemos resucitado a una nueva vida.
He ahí la razón por la cual podemos ahora comenzar a discernir, entender y ver las cosas espirituales que se deben discernir o entender espiritualmente por medio del Espíritu Santo de Dios. Lo cual es lo racional, o sea, razonable. Tú y yo podemos razonar. Tú y yo podemos enojarnos hasta el punto de ir a los golpes. Y aún así tenemos tiempo de razonar y decir, tal vez esta no es la mejor opción. ¿O no? Ahora, si tú y yo no razonamos o no queremos razonar, ¿quién está en control? ¿Me pueden contestar? ¿Quién está en control? Decimos que yo, decimos que nosotros, pero la verdad es que cuando no queremos razonar, quien está en control es el diablo. El diablo no quiere que tú y yo razonemos. El diablo nos quiere dar a entender que las cosas se van a hacer porque yo digo. Él nos hace creer que Él realmente no está ahí y que eso es lo que tú y yo queremos hacer. Sin embargo, somos influenciados por Él para ir en contra de Dios, y si estamos en contra de Dios, vamos a estar en contra el uno del otro. Tú y yo lo que tenemos que entender en este soplo de vida es que tú y yo somos seres espirituales y racionales. Dios no sopló en la nariz de Adán simplemente para tener un monito que tenía voluntad y que podía ir para acá y podía ir para allá y cuidar el jardín. Dios sopló aliento de vida en la nariz de Adán porque Él espera de Adán adoración y amor genuino. Adoración y amor genuino. Adivina qué espera Dios de ti. Adoración y amor genuino. He ahí la razón por la cual Cristo murió por ti. He ahí la razón por la cual estás escuchando el mensaje del Evangelio. Un ser viviente. Un ser viviente, la combinación del cuerpo, del polvo y del aliento de vida, hizo que Adán se convirtiera en un ser viviente. Este término también se usa para los animales y significa un ser vivo, completo y no necesariamente un alma separada del cuerpo. Tú y yo somos seres vivientes. Joel les dijo un poquito de ello. Nosotros no somos como los animales, ni los animales son como nosotros. Hoy tú y yo tenemos serios problemas con este asunto. Hay personas defendiendo a los animalitos más que lo que defienden a una persona. Hay administraciones completas allá afuera en el mundo defendiendo las plantas más que lo que defienden una vida humana. Y eso es caótico. ¿Qué nos es preciso hacer a ti y a mí en este caso? A ti y a mí nos es preciso plantarnos en la verdad, lo que Dios nos ha enseñado, y no movernos. Argumentar con la palabra de Dios. Cuando digo argumentar no es pelear. Cuando digo argumentar es que tú y yo vamos a emplear un argumento en contra de estas cosas, siempre con la presentación del Evangelio para que pueda haber fe y arrepentimiento y estas personas puedan llegar a los pies de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que tú tienes que meter tus narices en este libro para que sepas de lo que estás hablando. Porque Dios quiere hablar a través de ti. Dios quiere dar el mensaje a través de ti. Y lo que nos dice en su palabra, que si tú y yo no hablamos, hablarán las piedras. Eso es una vergüenza. Porque las piedras ni siquiera son seres vivientes. Había un hermanito que venía cuando estábamos en Houston, que iba al centro de acción. Y siempre hacía referencia a esto. Que si tú y yo no hablábamos, ¿qué le cuesta a Dios poner una vaca para que te dé el mensaje de salvación? A Dios no le cuesta absolutamente nada, pero eso sería una gran vergüenza, que una vaca nos esté dando el mensaje porque tú y yo no lo queremos dar.
Siendo tú y yo personas razonables, siendo tú y yo personas espirituales, siendo tú y yo seres vivientes. Eso fue lo que creó Dios, seres vivientes. Esto nos lleva a la responsabilidad del ser humano. Toda persona sobre la faz de la tierra, tenga relación con Dios o no la tenga, tiene responsabilidad. Voy a hablar de mí, para no hablar de los demás. Pero yo llegué a Jesucristo a mis 30 años, hace como 5 años nomás. Y yo pienso, analizo y veo, porque yo me acuerdo que el evangelio me fue predicado cuando yo estaba en la escuela. Es sí, en la primaria pues. Nos invitaban a la iglesia y pasaba el autobús por el barrio donde vivíamos y nos llevaba a la iglesia, a la escuela dominical y nosotros íbamos a comer galletas y a tomar Kool-Aid. Pero el evangelio era predicado, la enseñanza era dada. La semilla fue sembrada pues. Y yo creo que yo me tardé hasta los 30 años para llegar a Cristo porque yo no quería dejar de hacer lo que yo tenía en mi interés hacer. Sin embargo, yo soy responsable. Cuando lleguemos en aquel día, no va a haber excusa que valga. Tú y yo vamos a pararnos, si no conocemos a Jesús como nuestro Salvador, tú y yo no vamos a estar en ese gran trono blanco. Y ahí va a estar el Cordero con su libro de vida y va a estar pasando lista. Joel Cruz. Acá está. Pásele. Griselda Hernández. No es rubio. Pásele. Perdón, en el gran trono blanco no va a haber ninguna persona en ese libro. Me estoy equivocando, le estoy dando información incorrecta. Es en el tribunal de Cristo, es donde Él nos va a decir que pasemos. Pero en el gran trono blanco, ninguno de los nombres que están allí ante el gran trono blanco va a estar en ese libro. Y en ese día, dice Jesús, me dirán: en tu nombre hice milagros, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hice grandes obras. O sea, en el nombre de Jesús. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Apartaos de mí, nunca os conocí. Tenían responsabilidad. La responsabilidad más grande antes de llegar al conocimiento de Cristo es conocer a Jesús. La responsabilidad más grande tuya y mía después de haber conocido a Jesús es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y no hay día que Dios diga: no, está bien, hoy puedes hacer lo que tú quieras, hoy no me necesitas adorar. No. Mientras tú tomas tu café, mientras tú manejas a tu trabajo, mientras tú trabajas, mientras tú regresas a tu trabajo, mientras limpias la casa, mientras les haces lonche a los niños, mientras tú limpias la casa, mientras cortas el césped, el zacate, todo lo que tú hagas debe de ser para honra y gloria de Dios. No hay cosa que tú vas a hacer que no sea para honra y gloria de Dios. Ahora no puedes decir: pues me voy a bronquear con el vecino en el nombre de Jesús. No, eso no funciona. No funciona. Así no funcionan las cosas. Recuerda que tú eres una nueva creación en Cristo Jesús. Cristo te ha hecho nuevo. Ya no piensas como el mundo, ahora piensas como un hijo de Dios. Eres racional, eres espiritual, eres un ser viviente, porque eso es lo que Dios ha creado. Eso es lo que nos explica en estos 2 capítulos. Que tú y yo somos diferentes, tenemos una responsabilidad. Dios nos dio el dominio de su creación para que tú y yo lo gobernásemos. Tú y yo somos responsables por los peces del mar. A mí ni el pescado ni me gusta, pero soy responsable. Somos responsables por los animales en la selva.
Somos responsables tú y yo el uno por el otro. Déjame decirte eso otra vez. Tú y yo somos responsables el uno por el otro. He aprendido a llevarme bien con mi vecino, el que no es como yo. Porque los otros son como yo, o sea, son de mi raza. Y con ellos no me es permitido cruzar palabra porque no me dan el tiempo del día. Y mi vecino, él es un marino. Estuvo en el ejército y él es francotirador. Y porque él tiene esos problemas en su cabeza de la guerra. El otro día salí y le dije, hey, ¿por qué estás tan solo? Y que el otro. Y dice, no estoy solo. Hay como 5 voces en mi cabeza con las que tengo que estar liando. Y hay veces que me habla que está pasando por problemas para que oremos juntos. Le he presentado el evangelio, le he hablado de Jesús. Le he dicho que sin Dios no puede hacer absolutamente nada. Es mi responsabilidad presentarle el evangelio. Pero es que no habla tu idioma. Es mi responsabilidad. Es mi vecino. ¿Y tú al tuyo? ¿Qué te dice Dios? ¿Es tu responsabilidad o no? No, pero es que está loco y se le bota la... Es tu responsabilidad. Es mi responsabilidad presentarle el evangelio de la mejor manera posible. Tengo que buscar la puerta para poder presentarle el evangelio. Tal vez no va a ser la primera vez, ni la segunda vez, ni la tercera vez que entable una conversación con él. Pero es mi responsabilidad presentarle el evangelio. Porque si yo le conozco y él me conoce a mí en esta tierra, cuando llegue el día del juicio y yo no le presenté el evangelio, él no va a ser el culpable del evangelio que no se le preguntó, voy a ser yo. Dios me va a pedir cuenta a mí por ello. Jeremías, el libro de Jeremías lo hace bien claro. Tú y yo tenemos responsabilidad de presentar el evangelio. Tú y yo tenemos la responsabilidad de multiplicarnos y llenar la tierra. Y ahora hablando de la iglesia, ahora hablando de cristianos, tú y yo tenemos la responsabilidad de multiplicarnos. ¿Multiplicarnos qué? En hijos espirituales, en que haya más iglesias cristianas que predican la verdad, porque ahí tenemos un serio problema. Habemos muchos de nosotros que hemos torcido la escritura y estamos predicando la escritura como no es, presentando a un Dios falso. Dios quiere tener una relación contigo. Dios quiere que tú llegues al arrepentimiento. Dios quiere que tú le alabes en espíritu y en verdad. Y para eso tú necesitas a Jesucristo y al Espíritu Santo. Sin ellos tú no puedes hacerlo. Yo no puedo hacerlo. La iglesia no puede hacerlo. Tenemos esa responsabilidad. Y tenemos la responsabilidad más grande, que es glorificar a Dios como iglesia. Teniendo todos una misma manera de pensar, teniendo todos un mismo sentir, caminando todos en la misma dirección. Aunque tenemos diferencia de opinión, aunque no todos estamos de acuerdo en cuanto a las cosas, pero en la misma dirección, alabando al mismo Dios, porque eso es lo que importa. ¿Cuántas iglesias bautistas tú crees que hay en Estados Unidos? Mano. Hay un montón. Y no todas creemos lo mismo. O sea, en cuanto a doctrina, en cuanto a la alabanza a nuestro Dios, en cuanto a la manera de llevar el evangelio y traer personas a Dios. ¿Y cuántas formas nos dice Dios que hay aquí? Una. Por medio de arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. Solamente hay una. No hay 2, no hay 3, no hay 4. ¿Cuántos dioses tenemos? Uno, Jehová Dios de los ejércitos, que es revelado en 3 personas, Padre, Hijo, Padre, el Dios Padre, Padre, Hijo y Padre y Espíritu Santo. Solamente hay uno.
Se nos es revelado en esos tres para que tú y yo conozcamos a Jehová, Dios de los ejércitos, y podamos relacionarnos con Él. Es nuestra responsabilidad como seres humanos y aún más como hijos de Dios. Amén. Ahora bien, punto número 1. Debemos aceptar la creación por fe. La vida cristiana es por fe. Todo lo que hacemos en Dios es por fe. No hay fe, no vamos a hacer absolutamente nada. Si tú y yo no caminamos en fe, no vamos a crecer. Si tú y yo no estudiamos por fe, Dios no nos va a revelar las cosas. Tú y yo necesitamos la fe para absolutamente todo lo que en su Espíritu Santo hacemos. Mientras caminamos por este mundo, en especial haciendo la obra de Dios, seremos confrontados por las ideas y teorías del mundo en cuanto a la creación del universo. Bien sabemos que este asunto de la vida cristiana es por fe. Y no hay diferentes fes, solamente hay una. La fe de la cual estamos hablando aquí es la fe que te va a llevar al conocimiento de Cristo Jesús, que por consiguiente te llevará a la presencia de Dios cuando ya sea tiempo de partir de este mundo. En esa fe es la que tú y yo necesitamos accionar y hacer todas las cosas, porque si no tenemos fe no vamos a poder hacer absolutamente nada. Y ya estas diferentes teorías que se nos presentan no son cualquier cosa. Están bien elaboradas y ya están bien construidas, tienen su estructura, y si tú y yo no tenemos cuidado, nos van a convencer y vamos a dejar al Dios verdadero. He ahí la razón por la cual necesitamos instruirnos en la verdad y abrazar la fe que en Cristo Jesús tú y yo podemos tener. A través de la creación de Dios se revela a sus criaturas todo lo que Él hizo. Lo hizo para nuestro sustento: el sol, el aire, la tierra, la vegetación. Y al ver la complejidad de todo lo creado y cómo funciona cada cosa, no hay duda que detrás de toda esta creación hay un ser súper inteligente. Siempre bueno, y en esto trabajamos, ¿va? Pero hay una diferencia en cuanto, por ejemplo, nosotros que vivimos aquí en Livingston y las personas que viven en Houston. Si tú viajas para Houston, de aquí de Livingston, hay una diferencia de temperatura como 2 grados, a veces 3. ¿A qué crees que se debe eso? ¿Qué tenemos más nosotros que Houston no tiene? Vegetación. ¿Qué hace la vegetación para el ser humano? Vida. ¿Cómo que vida? ¿Quién crees que recicla el oxígeno que tú y yo respiramos? Pues los árboles y la vegetación. Estar en la naturaleza es mucho más saludable para nuestra salud. Es para nuestro sustento, y así muchas cosas. Simplemente te estoy dando un ejemplo de muchos. Es para nuestro sustento, para que tú y yo podamos vivir correcta y apropiadamente y así alabar a nuestro Dios. Al ver la complejidad de cómo todo esto funciona, cómo es que los árboles pueden reciclar el oxígeno para que tú y yo podamos respirar aire puro, cómo es que nuestro cuerpo funciona. Dios lo hizo. Nuestro cuerpo funciona, o sea que nosotros comemos alimento y el cuerpo procesa los alimentos sacando todos los nutrientes y todo lo que es bueno para nuestro cuerpo y desechando lo que es malo, lo que no sirve. Muchas cosas, viendo la complejidad, tenemos que llegar, o sea, llegamos estudiándolo, llegamos a la conclusión de que detrás de todo esto tiene que estar un ser súper inteligente, que tomó todo el detalle para crear todas y cada una de estas cosas. La evolución no es eso, porque la evolución dice que hubo una gran explosión en un tiempo pasado.
Y que hace millones y millones de años esto sucedió. ¿Qué es lo que tú consigues de una explosión? ¿Perfección? No, por eso se usan en las guerras, porque es solo para destruir, solo para hacer caos. Ahora, esta fe se fortalece con la experiencia. La fe se nutre al observar las maravillas de la naturaleza, al entender la inmensidad del universo y al sentir una conexión espiritual más allá de lo terrenal, la cual, esta conexión viene por medio del Espíritu Santo de nosotros para con Dios. La experiencia de nosotros en nuestra relación con Dios va fortaleciendo esa fe de tal manera que no vamos a dar paso atrás. Y he ahí la razón por la cual se nos dice semana tras semana, semana tras semana y día tras día: haz tu cuaderno espiritual, lee la Biblia. Es que no la entiendo, léala otra vez y pídele a Dios entendimiento para que Dios se te vaya revelando y tú no des paso atrás, porque dar paso atrás es muerte. Dios es vida y estar sin Dios es muerte. Punto número 2. Dios, además de ser el creador de todo, es también el sustentador de todo. Hechos capítulo 17, versículo 28 nos dice lo siguiente: porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vosotros y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. ¿En quién nos movemos? En Dios. Y Él es el que nos sustenta, Él sustenta todas las cosas. Esto significa que cada persona en el universo está sujeto a Dios y depende de Él como creador. ¿Cuál fue la razón por la cual tú te levantaste hoy por la mañana? Es que yo puse mi alarma y la alarma me despertó y ya yo me pude levantar. No, tú te levantaste porque Dios quiso que tú te levantaras hoy por la mañana. El día que Dios quiera que tú ya no sigas más, no importa dónde estés y con quién estés y qué estés haciendo, tú no sigues más. Porque Él es el sustentador de todas las cosas. Todos somos criaturas derivadas y dependientes de Él. Pertenecemos a Dios, el dueño absoluto de todo, y eso significa que somos responsables ante Él. Él es el dueño absoluto de todo. En Ezequiel capítulo 18, me parece que es el versículo 4, donde Dios dice que todas las almas son mías. No está hablando ahí de quienes son salvos. ¿Qué quiere decir todas? Todas. Todas las almas son mías, tanto el alma del Padre así como el alma del Hijo. Todas las almas son mías y cada alma será responsable ante Dios. Hebreos capítulo 1 versículo 3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿De quién está hablando? Está hablando de Jesús. Está hablando de Jesús y la imagen de su sustancia. ¿Y quien sustenta qué cosa? Todas las cosas con la palabra de su poder. O sea, todo lo creado, incluyéndonos a nosotros mismos. Nosotros somos lo que somos porque Cristo vive en nosotros. El ser humano es lo que es porque Dios lo ha creado. Él es el sustentador de todas las cosas. Punto número 3. Todo en la creación tiene un propósito. La primera cosa, glorificar a Dios.
Isaías capítulo 43 versículo 7 nos dice: todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Y esos todos los que son llamados de su nombre. Salmos 150 versículo 6 dice: todo lo que respira, alabe a Jehová. ¿Estás respirando tú en este momento? Da gloria a Dios, porque estás respirando en este momento y debemos alabar a Jehová. Es nuestra responsabilidad alabar a Dios porque estamos respirando. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Y con nuestras responsabilidades también va el proporcionar un hogar a la humanidad. La tierra es el único planeta conocido con vida debido a una combinación única de factores. Mira, este párrafo que lo tomé aquí literalmente de un libro que estaba leyendo en cuanto a la ciencia. No es Dios hablando, no es un libro teológico de donde tomé esto, es un libro de ciencia. Y la ciencia dice esto: la Tierra es un planeta conocido con vida debido a una combinación única de factores que incluye la presencia de agua líquida en abundancia, una atmósfera protectora con oxígeno, un campo magnético que desvía la radiación del sol y la cantidad de elementos químicos necesarios para la vida. ¿Quién puede hacer eso? ¿La ciencia? No. Y esto es la ciencia en lo que ha aprendido en cuanto a las cosas creadas. Aquí está hablando la creación a una magnitud de la cual tú y yo ni siquiera sabemos de qué está hablando. Que hay algo como una capa que desvía los rayos del sol para que tú y yo no seamos cocinados. Hay como un globo alrededor del mundo para que el oxígeno simplemente no se escape. Hay gravedad para mantener todas las cosas en su lugar. ¿Quién creó todas estas cosas? Jehová, Dios de los ejércitos, nuestro creador. Y por último, la adoración y la conexión con Dios. El ser humano está destinado a glorificar a Dios. Está destinado a glorificar a Dios. Adorarle y tener comunión con Él. Efesios capítulo 1 versículos 11 y 12 nos dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. No está hablando de nuestra vida futura, está hablando del propósito de Dios. Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Él lo predestinó para que tú y yo llegásemos a adorarle. Y tú y yo únicamente podemos llegar a adorarle en espíritu y verdad a través de Cristo Jesús. No hay otro medio. Él desea que tú y yo le adoremos. Es nuestra responsabilidad adorar a Dios. Filipenses capítulo 2 versículos 10 y 11 nos dicen: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En el nombre de Jesús se doblará toda rodilla. Hoy, o sea, en este tiempo o en aquel. En este tiempo, si tú y yo doblamos rodilla confesando a Jesucristo como nuestro Señor para honra y gloria de Dios Padre, Él nos recibe con los brazos abiertos y somos adoptados hijos suyos a su familia. O sea que somos convertidos en hijos, como nos dice Juan capítulo 1 versículo 11. Somos adoptados a su familia. En aquel tiempo doblaremos su rodilla a los que no hayamos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, simplemente para reconocer que Jesucristo es Rey. Y seremos echados fuera de su presencia porque mientras estuvimos en vida no le quisimos reconocer. Pero es nuestra responsabilidad adorarle en espíritu y en verdad. Génesis capítulo 1 versículo 31 nos dice: y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera.
No había cosa que le faltara algo. No había cosa que tuviera algo de más. Todo estaba a la perfección porque dice Dios era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana y el sexto día. La creación perfecta y organizada refleja la gloria de Dios. ¿A qué crees que ha venido el Espíritu Santo a nuestras vidas? A hacer ese orden y esa organización para que refleje, o esa organización de nuestras vidas para que refleje la gloria de Dios al mundo. El Evangelio lleva la gloria de Dios. ¿Qué es el Evangelio? La palabra viva de Jesucristo. ¿Qué es Jesucristo? El Verbo encarnado, la palabra de Dios que nos trae la verdad y nos trae vida. ¿Quién tiene esa palabra? ¿Tú? Tú tienes esa palabra. ¿Quién tiene la responsabilidad de llevarla a las naciones? Tú tienes la responsabilidad de llevar a las naciones. Pero es que yo no, ni pasaporte tengo. Comienza con tus vecinos, comienza con tus hermanos carnales, comienza con tu mujer, comienza con tu esposo, comienza con tus hijos. Que hoy en día tú y yo tenemos un serio problema en la familia. Decimos ser cristianos, pero no practicamos lo que es cristianamente practicar. Papá, tú eres responsable por tu casa. Mamá, tú eres responsable por someterte a la cabeza de tu casa. Pero es que él no sabe eso. Dios no dijo, asegúrate que el hombre que tú tienes sepa para que tú te sometas a él. No, Dios no dijo eso. Dios le dijo al varón, tú eres cabeza de tu casa. Dios le dijo a la varona, que es de ese varón, sométete a tu marido. Y les dijo a los dos, a papá y mamá, críen esos hijos en la amonestación del Señor, para que sean personas de bien, para que sean cristianos de renombre. Es nuestra responsabilidad. Pero si no vemos las cosas como son, jamás lo vamos a lograr. Dios nos creó a ti y a mí para llevar honra y gloria a su nombre. Nos venimos del chango, no venimos de la evolución, no venimos de las algas marinas. Venimos de Dios. Y a Dios un día regresaremos. Gloria a Dios. Pongámonos de pie. Yo no sé dónde estás tú en tu caminar con Jesús, o si has comenzado a caminar con Jesús. Y mi oración en esta mañana es que tú te acerques al Rey de Reyes, que tú le pidas que te revele su gloria. Acepta la fe que Él quiere darte hoy para llegar a su conocimiento. Cristo es el único camino. Juan 14:6 nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. En Cristo Jesús encontramos plenitud de vida. En Cristo Jesús encontramos todo lo que necesitamos para vivir felizmente. Todo lo que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados, reconocer que eres pecador, arrepentirte de tus pecados y pedirle perdón a Dios. Arrepentimiento y fe. Y Dios te perdonará y te dará entrada a su reino y te tomará como hijo o como hija. No te vayas de aquí sin hacer esa decisión. Los que ya tenemos a Jesús necesitamos una entrega total, no entrega a medias. Tal vez estamos batallando en nuestras vidas para entregar totalmente nuestras vidas a Dios, rendir nuestro servicio a Dios totalmente. También a nosotros nos está llamando Dios. Dios no quiere las cosas a medias. Oremos. Padre celestial que estás en los cielos, gracias te damos por tu amor y tu misericordia. Gracias por la palabra que has depositado en nuestros corazones en esta mañana. Espíritu Santo, te pedimos que tú te muevas con poder entre nosotros y nos ayudes a recapacitar en estas cosas
para ser mejores siervos tuyos, para ser mejores adoradores de Jehová, Dios de los ejércitos. Mi Señor, hay muchas cosas que necesitamos sacar de nuestras vidas y sin la ayuda y la inspiración del Espíritu Santo no podremos hacerlo. Ayúdanos a llevar el Evangelio a las naciones, mi Señor, comenzando con mi propia casa. Y mi Señor, despídenos en paz de este lugar. Bendice a cada uno de los presentes, mi Señor, y sé con los que no pudieron llegar en esta mañana. Trata con ellos respectivamente en sus lugares y recuérdales que donde debemos estar es en la casa de Dios. Gracias, mi Señor, por lo bueno y maravilloso que tú eres. Ayúdanos a alabarte y glorificarte y poner nuestras vidas en orden en esta semana. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.